De interfaz de producto, muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda UX Masterclass. Las UX Masterclass son espacios gratuitos, abiertos, donde compartimos conocimiento alrededor de la disciplina. En esta ocasión, en esta segunda edición, vamos a hablar un poco sobre la importancia del inglés para conseguir de pronto trabajos de forma remota o trabajar simplemente para compañías en Latinoamérica. Y para eso vamos a compartir la experiencia de tres profesionales. Dos de ellos se dedican al mundo del diseño de producto digital. Una de ellas, Diana Wolosín, nos va a estar acompañando desde Estados Unidos. Y tenemos a Federico Pascual, que está desde Argentina. Y también tenemos a Lauri Prada, que es una coach en inglés. Así que vamos a poder tener la mirada desde profesionales y desde la academia para que ustedes puedan obtener herramientas desde cómo pueden educarse, ya sea de forma autónoma o de forma guiada, como lo puede hacer Lauri Prada Coach, que los acompaña en el proceso de formación, o, bueno, y a su vez también obtener la mirada de profesionales que ya trabajan para compañías extranjeras y se desenvuelven en el inglés. Y seguramente vamos a hablar, bueno, pero ¿qué nivel de inglés necesito yo tener? A1, A2, B1, ¿con qué nivel de inglés puedo obtener una vacante? Así que para eso voy a darle entrada a los invitados. Vamos a Diana, Federico y Lauri. Hola, hola, hola a todos, muy buenas noches. Buenas noches Colombia, 7 p.m. Colombia, porque estamos desde diferentes ubicaciones. Buenas Buenas noches Hola, hola. a noches. todos, mucho gusto. Mucho gusto, Bueno, mucho gusto. la dinámica va a ser la siguiente para que la audiencia también la tenga presente. Si las personas que están presentes, conectadas, desean hacer alguna pregunta, la pueden formular directamente al chat. Yo ya se las hago llegar a los invitados. Pero entonces yo voy a empezar lanzando preguntas. Seguramente digo a quién la puede responder y así vamos viceversa. Y así ya generamos la dinámica de primero, segundo, tercero y evitamos de pronto pisarnos la manguera entre nosotros mismos. Para comenzar, me gustaría que Diana, por favor, nos cuentes un poco quién es Diana Wolosín. Claro que sí. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Yo soy de Colombia, nací en Bogotá, me crié en Bogotá y me formé en Bogotá como diseñadora gráfica y tengo una segunda carrera en medios audiovisuales. Estudié en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y alrededor de hace unos 5 años me vine para Estados Unidos como diseñadora web. Desde entonces he estado escalando profesiones, cambiado de empresas y hoy en día estoy trabajando como UX en Indeed. Perfecto, muchas gracias, Diana. Ahora, Lauri, cuéntanos, ¿quién es Lauri Prada? Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Lauri Prada, English Coach. En este momento me dedico a llevar a profesionales de la industria tecnológica a hablar inglés con confianza y seguridad. Y bueno, mi background es un poco variado. Yo vengo de un cambio muy grande y en este momento venía de la ingeniería civil, entonces venía de algo un poco más estructurado y en este momento aplico toda esa parte de la ingeniería a lo que es la enseñanza del inglés con el coaching y con otras disciplinas que he aprendido a lo largo del camino. Y bueno, a lo que necesiten de mi experiencia, aquí estaré. Yo aprendí, parte de lo que aprendí del inglés fue en Estados Unidos. Yo vivía allá por 2 años. Hice un programa que se llama Au Pair. Y durante ese tiempo tuve la oportunidad de vivir con muchas personas nativas, con otras que no lo eran. Y en ese momento me enamoré del inglés y decidí cambiar el rumbo y empezar a preparar personas para que puedan dominar el idioma y puedan conquistar esas ofertas y esos sueños personales y profesionales que tienen. Entonces, cualquier cosa, a la orden. Perfecto. Muchas gracias, Lauri. Y listo, ahora para finalizar, Federico, ¿quién es? ¿Quién eres tú, Federico? Buenas, buenas. Yo soy Federico, de Argentina, product designer. Estudié una licenciatura en diseño multimedia hace unos años. Trabajé para varias empresas en Argentina, algunas empresas de Chile, y las últimas dos, la anterior fue para Estados Unidos y actualmente en Irlanda. Hace ya 14 meses más o menos que vivo en Irlanda, si bien ahora estoy en Buenos Aires por unas semanitas. Eh,
Y eso es como un resumen. Un resumen, tuve la suerte de trabajar con Manu también, en la misma empresa y en algunos podcasts, así que contento de poder sumar un granito de arena a la conversación. Perfecto. Yo creo que asumo una hipótesis, que personas que estamos aquí conectadas es porque de alguna manera tenemos interés en saber cómo mejorar el inglés y cómo migrar. Porque particularmente yo les comparto, yo deseo y anhelo irme para Dinamarca. Me encantaría obtener una vacante en Dinamarca, vivir en Dinamarca o Noruega o Oslo, o por allá, no importa, pero que sea por allá. Y estoy trabajando justamente para fortalecer mi idioma. Así que la primera pregunta que tengo para ustedes, y la idea es que cada uno opine al respecto. Entonces vamos con Diana, luego vamos con Lauri y luego última por Federico, para que cada uno ponga su postura. ¿Cuál consideran ustedes? Es decir, ¿con qué nivel de inglés yo obtengo un trabajo con una empresa extranjera? En mi caso particular, yo me vine por un programa llamado Traineeship y a mí me exigían un nivel B2. Así fue que yo pude conseguir mi trabajo laboral aquí en Estados Unidos. Es decir, ya tenías B2 y así pudiste obtener ese proceso en ese programa. Pues no lo tenía Okay. cuando averigué el programa. De hecho, no sabía qué nivel tenía. Averigué los requisitos que necesitaba cumplir. Entre ellos era tener un B2 y me preparé por 2 años para obtener este certificado y poder obtener un empleo aquí en Estados Unidos. Perfecto. Lauri. Bueno, yo creo que el tema de los niveles es una cosa muy variada y de pronto voy a hacer un poco voy a recordar un poco mis momentos en Estados Unidos cuando yo hablaba con personas que si tú te ponías a hablar con ellas, seguramente que no pasaban un nivel B2 de un examen internacional, pero tenían tanta seguridad en sí mismos que pasaban perfectamente. Entonces, digamos que el tema de a veces los niveles te miden un poco como esos niveles gramaticales, ese vocabulario que tienes, pero por experiencia he visto que hay personas que no cumplen exactamente con esos criterios, pero la manera en la que se expresan y cómo comunican los mensajes hacen que las personas les crean y puedan como avanzar mucho más en esa parte de la comunicación y la parte laboral. Creería que al menos con un B1, pero muy seguros y seguras de ese B1, se podría avanzar hacia adelante. Perfecto, gracias. Fede. Sí, yo creo opino un poco como Lauri por ese lado. Eh, si, si bien obviamente hay que tener un nivel de inglés como para poder conversar y entender, obviamente por ahí un B2 o un C1, lo que sea, en un examen internacional es algo más, como dice Lauri, mucha gramática, vocabulario y lo que sea. Yo he compartido clases, yo he tomado clases de inglés en Irlanda, aparte, y he compartido aula con gente de todos los países y aseguro que gente con nivel B1 que se anima un poco más a hablar, tiene menos miedo de hablar y eso a veces puede hablar más o hacerse entender más que una persona con un B2 avanzado que por ahí no tiene tanta confianza o por ahí por querer abarcar un inglés mucho más grande también te perdés o te quedas atrás con lo que es el habla. En cambio, por ahí yo he trabajado con gente que tienen B1 en inglés, en empresas que hablan inglés, eh, y mientras vos más o menos puedas entender lo que tenés que hacer y también contexto, y la otra persona te pueda entender, es un montón. Y yo creo que también muchas veces creemos que hablamos peor de lo que nosotros pensamos, pero otra persona nos puede entender perfectamente porque es lo mismo cuando alguien que no habla español no sabe español. Por ahí sabe nivel A2 y nosotros lo vamos a entender porque quieras o no, entre señas, gestos o marcar cosas o palabras puntuales, o por ahí intentar explicar palabras que no nos salen, porque a veces también uno no le sale una palabra puntual, pero más o menos lo acercás a otra palabra que sí sabes decir, entonces por contexto como puedes también armar una idea. Pero bueno, sí es un poco también, ganar un poco el miedo, yo creo. Listo.
Diana, tú mencionaste que aproximadamente te tomó 2 años obtener el nivel suficiente para participar en ese programa. Así que la siguiente pregunta vendría siendo, ¿cuál- ¿cuánto es un tiempo promedio? Es decir, claramente hay una respuesta mágica y es depende, pero me gustaría partir de la experiencia de cada uno. ¿Cuánto les tomó a ustedes, mejor dicho, Sí, formarse bueno, en un nivel específico? cuando yo presenté el examen para ver en qué nivel estaba, para ver cuánto tenía pues que aprender para llegar al B2, yo estaba en un A1 y yo trabajaba a tiempo completo. Entonces, a mí solo me daba el tiempo para trabajar, para estudiar de 6 a 9 de la noche, de la tarde-noche, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 4 de la tarde. Entonces, sí fue muy intensivo, pero estoy segura que pues si yo hubiera tenido más tiempo, si no hubiera tenido que trabajar tiempo completo, hubiera podido sacar el nivel B2 mucho antes. También hay un componente y es que pues también a muchas personas se les facilitará más y cogerán el idioma más rápido. Entonces sí, hay una variable y como tú bien lo dices, depende. Ok, gracias, Diana. La pregunta, Manu, ¿qué haces es desde dónde? ¿Como desde un nivel básico o cómo Bueno, sería? buen punto, buen punto. Yo creo que partamos también desde el punto de partida inicial. Nada, no tengo ni idea. Hablo español, y ya. Ok. Bueno, pues digamos que empezando por tu depende, hagamos un poco de qué, de discriminación. En mi concepto, y yo creo que no aplica para el inglés, sino que aplica para cualquier disciplina, el conocimiento va como en una curva exponencial. Al principio es planito, 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 y cuando llegas a un punto, explota. Explota y se va para arriba. Hasta que llegas como a otro planito. Pero bueno, eso es otra cosa por ahí. Creo que la parte más complicada es el principio, empezar a tener como esas bases, esos temas que te ayudan como a fluir un poco con el tema. Creo que cuando una persona tiene un A2, pero tiene un buen listening, puede avanzar más rápido. Digamos que en mi tema, en mi caso en particular, cuando yo me fui para los Estados Unidos necesitaba un nivel intermedio y yo juraba que lo tenía. O sea, en mi caso yo hablaba mejor de lo que escuchaba. Yo me preparé aquí en Bogotá. Yo no fui mucho de academia. A mí me gustaba más la echarme al agua. Entonces yo me iba de club en conversación, en club en conversación que habían en Bogotá y aprendí a conocer gente un montón. Entonces a mí me pasaba como, no, yo para hablar de viajes, de qué haces, cuáles son tus sueños y para dónde vas, era Experta. profesional, experta. Pero cuando aterricé en Estados Unidos y me dijeron, no sabía diferenciar entre cuchara y tenedor. Entonces digamos que era muy gracioso porque la gente tenía una falsa percepción de esa fluidez que tienes. Y también depende mucho de los temas. Digamos que es como una cosa de empezar a explorar. Y creería que si tú tienes un nivel, y a lo que iba con todo eso es que mi speaking era mejor, pero mi listening se volvió el cuello de botella. Y en algún momento, si yo hablaba en monólogo, podía, podía digamos que pasar por un nivel intermedio. Pero cuando era un tema de conversación, de escuchar y responder, no había nada que hacer. Entonces a mí me tomó como 6 meses en inmersión completa, o sea, fue creciendo claramente, pero yo creo que a los 4, 5, 6 meses yo ya podía comprender un 50-60% para empezar a utilizar el, el, el resto de las habilidades. Entonces creería que lo más importante es que empieces con tu listening desde el principio, que de pronto de aquí a unos 4 o 5 meses ya tienes ese A2 y con ese listening puedes empezar a evolucionar muchísimo más rápido. Ok, gracias. Sí, en mi caso, yo he hecho un poco de inglés de chico, pero nunca, la verdad que nunca le había prestado atención, nunca había aprendido en serio. Sinceramente creo que no sabía, tenía vocabulario suelto y gramática suelto en la cabeza, pero no podía usarla ni para mantener una conversación de 10 segundos, creo. Eh, y yo tuve una experiencia de intercambio de trabajo en el 2018, que me fui 3 meses a trabajar a Estados Unidos. Y los más o menos 4 meses previos, 3 meses previos, lo mismo hice clase de conversación con una profesora.
y eso me ayudó bastante con el tema del oído, la conversación, pero nos preparábamos en conversación puntualmente a lo que yo iba a trabajar. Yo iba a trabajar en un hotel en la parte de nieve, de esquí, de dar clases y todo eso. Entonces eran 4 meses de todas conversaciones relacionado a eso, o situaciones que me podían llegar a pasar ahí, que tranquilamente se podría ver hoy reflejado en un trabajo de producto, de UX, de UI, de lo que sea, donde por ahí tenés clases durante un par de meses, una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero haciendo foco en eso, conversaciones del día a día, cosas que te pueden llegar a pedir en el trabajo, cosas que puedes querer expresar vos en el trabajo, o cómo compartir un diseño, cómo llevar una sesión de algo, lo que sea, eso está bueno. Eh, y después yo, bueno, cuando empecé a trabajar un poco más fijo para Estados Unidos, eso obviamente me ayudó mucho con la práctica. Yo estaba en un nivel B2 hasta ahí, digamos, y después en Irlanda yo decidí, bueno, hacer un poco de inversión en mí, eh, y estudié inglés durante 6 meses. Ahí rendí un examen internacional que al nivel me dio casi C2. Eh, Ahora, obviamente, no usando tanto o no practicando tanto un vocabulario tan grande, por decir, o lo que sea, mi nivel yo creo que bajó un poco, eh, pero me alcanza para trabajarlo más bien, para expresármelo más bien, eh, para entender lo que dice la gente. Pero es esto, yo creo que practicar el oído y el habla es lo más importante. eh, Porque leer y escribir igual también, más o menos, no digo que vienen solos, pero van un poco de la mano también, y el contexto. Y es mucho más fácil por ahí usar un traductor para leer algo o escribir algo que es para hablar o para entender en el momento. O sea, eso Ok, no hay cómo mentirlo, digamos. listo. Ahora quiero traer a la mesa algunas preguntas que ya nos han dejado a la audiencia. Entonces, Diana y Federico van a abordar la pregunta desde su posición como diseñadores de producto. Y Lauri, como es una pregunta asociada a cómo buscar trabajo, pues de pronto tú ya le ofreces consejos a la gente de qué le puedes decir tú al respecto. Entonces, la pregunta que nos hace Luciana Domínguez es cómo buscar trabajo afuera. Desconozco en qué país vive ella, pero dice, ¿cómo busco trabajo afuera? ¿De manera remoto o mudando? ¿O tengo que decir, puedo hacerlo de manera remota o tengo que mudarme a Europa para poder obtener un trabajo? ¿Qué dices, Diana? Bueno, yo digo que no necesariamente te tienes que mudar de tu país. Hay gente que por múltiples razones no sale de Latinoamérica, bien sea porque no quieren dejar a sus familias, porque de pronto no tienen la visa, porque la verdad vivir en Latinoamérica, y yo soy de Colombia, la verdad es un muy buen vividero y simplemente no quieren salir del país. Pueden encontrar trabajo en empresas americanas o empresas de otros continentes aplicando como contractor. Y eso sí, he sabido de gente que lo ha hecho últimamente, ganan en dólares. Si trabajas para una empresa europea, quizás ganes en euros. Entonces sí hay posibilidades, no necesariamente tienes que salir, y ya cómo lo consigues está mucho en ti de cuánto tú puedas como investigar por tu cuenta, meterte a portales, mirar en Google, contactar con gente que lo haya hecho por un lado o por el otro. Yo siempre le recomiendo a la gente que sigan mucho a las personas que ya, digamos, que han cumplido sueños similares, para ver qué pasos han tomado para que puedan seguirlos. Ok, gracias. Lauri. Yo creo que coincido en gran parte con lo que dice Diana y es empezar a conectar con personas. Creo que esa conexión con la gente estrecha hace que quieran saber más de ti. Y también otra cosa que yo les recomiendo a la gente es arriesguense en las entrevistas. O sea, no importa qué pase, o sea, igual sea que pase o no pase, es mejor aplicar y tener la experiencia, con esa retroalimentación de qué se siente ser entrevistada o entrevistada en inglés. Y bueno, si no pude hablar, pues al menos ya sé qué es lo que me está pasando. Pero ya se sale como de ese espacio de la ignorancia y que ellos juzguen. A veces, como decía Federico, creemos que hablamos menos de lo que hablamos. Y no solamente es un tema del idioma,
Es un tema de poder conectar con la gente y transmitir con las múltiples formas de comunicación que tenemos como seres humanos. Y hay muchas habilidades que tenemos como profesionales y el idioma es una de ellas, pero hay otras que también pueden llegar a pesar. Entonces, mi mayor consejo creería que es conectar con la gente a través de las redes sociales y arriesgarse en las entrevistas y ver qué pasa. Ok, gracias. Sí, yo ahí opino lo mismo. Al principio es esto de por ahí tener la mayor cantidad de entrevistas que uno pueda conseguir. Por ahí al principio, al ser un idioma del que uno no es nativo, por ahí uno puede aplicar a búsquedas con menos experiencia, con menor seniority. Por ejemplo, yo he estado al principio haciendo búsquedas por ahí más junior, más semi-senior, habiendo estado previamente en roles de senior. Para esto mismo también, para empezar a practicar en inglés, para empezar a probar. Cada vez que me contactaban por ahí en inglés o lo que sea, probar a ver qué tal. También en muchos esto por ahí, con alguien como Lauri, tomando clases, uno puede preparar también puntualmente preguntas de entrevista, que hoy en internet uno puede encontrar muchas preguntas de entrevista o guías de entrevista, o Manu que también ahí explica y enseña mucho cómo por ahí brillar un poco más en una entrevista. Entonces son como el combo de herramientas, yo creo. Después, bueno, creo que la mayoría del público debe ser sudamericano, y yo creo que Sudamérica en general tiene mucho talento en lo que es tecnología, diseño, producto, sistemas, eh, y después tenemos mucha habilidad social, y yo creo que eso también es un punto extra a la hora de trabajar para afuera. Es algo que nos da un punto extra de por sí, eh, y con todo eso yo creo que se le puede ganar a un nativo hablante sin necesariamente tener ese nivel porque podemos ganar por otros lados sin dudarlo, yo creo. Gracias, Fede. Ahora tenemos una pregunta que es relacionada con lo que dijiste, Federico, y son las entrevistas, el guión de preguntas. Nos pregunta Luciana, ¿hay preguntas establecidas o hay preguntas que uno ya debería tener en cuenta? Como que ya tengo la respuesta a esa pregunta porque esa siempre va a salir. ¿Cómo ha sido la experiencia tal vez, Diana y Fede? Y bueno, Lauri, tú también pones tu comentario desde tu postura. Bueno, yo he tenido la oportunidad de atender bastantes entrevistas, ya Indeed es como mi octava empresa, entonces he tenido muchísimas entrevistas en Colombia, en Estados Unidos, en España, y la verdad yo siento que las preguntas son muy estándares, lo único que cambia es claramente el idioma. Y ya después de que atiendes tantas entrevistas, también he estado del otro lado atendiendo entrevistadores. Generalmente las preguntas siempre son las mismas, entonces cuando tú atiendes tantas entrevistas, como que también eso te va formando a ti tu percepción propia como soy como profesional. Entonces tú ya sabes cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuál ha sido como el challenge más grande que has tenido, cómo lo has solucionado, cuál es el proyecto que te gusta más. Entonces, en general, desde mi experiencia, las preguntas son muy estándares y sí tienden a ser muy repetitivas. Perfecto, gracias, Diana. Lauri. Bueno, yo he tenido la oportunidad de preparar unas cuantas personas en entrevistas de trabajo y como decía Diana, la verdad las preguntas resultan siendo similares. Las personas lo que yo les sugiero es, bueno, búscate ese perfil al que estás aplicando, mira qué es lo que están buscando de esa persona y mira qué es lo que tú tienes en el presente y qué es lo que te piden. Y haz como un cuadro comparativo para ver exactamente si cumples, con qué cumples y con qué no cumples, para que empieces a resaltar esas cosas que te están pidiendo, si son habilidades blandas o algo técnico en particular, pero que puedas saber, porque en algún momento te lo van a preguntar durante la entrevista y es mejor estar preparado, preparada para decir como, no, mira, yo en esto no tengo tanta experiencia, pero he hecho esto, esto y esto, o mirar cómo se puede con la experiencia que se tiene para resaltar y que no sea tan importante eso que tal vez no se tiene. Entonces, es como prepararse para ese tipo de preguntas,
Yo algo que les recomiendo mucho a las personas que se preparan conmigo es que se graben, que preparen la pregunta de acuerdo como a lo que está en el perfil. Hay muchas empresas que publican preguntas estándar y eso es muy bueno porque ayuda a la gente a prepararse y adicionalmente que las escriban consensuadamente y las charlamos en las sesiones y adicionalmente se graban y ellos pueden ver qué proyectan enfrente de una cámara. Ahora que hay tantas entrevistas virtuales, es importante saber cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo los demás nos ven a nosotros mismos. Y eso podemos simularlo nosotros con acompañamiento o incluso solos. Preparamos una respuesta, nos grabamos, revisamos, oiga, esto como que no me gustó, lo volvemos a hacer y así unas cuantas veces y eso ayuda mucho. Entonces creo que por ese lado podemos abordarlo previamente. Ok, gracias, Lauri. ¿Cómo ha sido tu caso, Fede? ¿Cómo te han ido con esas entrevistas? A ver. Sí, yo creo que son bastante estándar en general las entrevistas. Eh, yo creo que es clave poder decir en inglés lo mismo que uno va a decir en español en una entrevista. Si uno por ahí está acostumbrado a entrevistas en español, todo lo que uno sabe que puede llegar a decir en una entrevista en español, estaría bueno poder decirlo en inglés. Bueno, en caso de diseño es muy importante poder contar el proceso de diseño de uno, un proceso de design thinking entero, por ejemplo. Está bueno tener un buen proyecto armado, por ahí en Behance o en algún sitio o en algún portfolio propio que esté traducido. Por ahí puede ser no necesariamente armado solo por uno, sino que puede ser armado también por ayuda de un coach o lo que sea para que eh, esté claro. Y también es muy importante uno poder contar su experiencia propia en inglés también lo más claro posible. Por ahí lo mismo, si tenés un coach como Lauri, por ahí le contás tu experiencia laboral, tus habilidades blandas, las cosas que sabes hacer, las cosas que tenés a favor, lo que sea, y aprender a decir esas cosas en inglés después suma un montón. Obviamente no es que hay que hacer que hay que hacer un robot, porque si no a uno le hacen una pregunta fuera de lugar y está fuera. Pero por ahí entender y empezar a aprender esas cosas que uno dice, que después son cosas que en el trabajo las vas a terminar aplicando, porque es un proceso de diseño, es como compartir, como dar tu opinión, como vender algo también. Eh, Así que sí, y después lo mismo, en internet, eh, contenido también de gente del mismo rubro, en las redes, LinkedIn, buscar las empresas donde uno quiere aplicar y lo que sea para ver también gente que está en la misma empresa, ver sus perfiles, qué cosas escriben en sus perfiles, también como para entender un poquito más. Eh, y también algo que para mí está bueno en las entrevistas es saber un poco de la empresa donde uno está aplicando. Y bueno, esto, poder contarlo en inglés un poco, aunque sea. Ok, gracias, Federico. Y justamente luego Luciana busca profundizar un poco más en las entrevistas y nos dice, ¿qué podría ser más primordial? ¿Saber lo que me están preguntando en inglés o poder comunicarme y hacerme entender en ese tema al respecto? Entonces, ella dice, ¿saber o entender? Vamos a ver qué opinan cada uno. Yo tengo ya una respuesta para esa pregunta. Lo más importante es que tú tengas claro lo que estás diciendo, porque si te pones nervioso cuando estás hablando inglés y de pronto te saltas alguna palabra, te frenas, te bloqueas y demuestras inseguridad, entonces parece que no dominarás el tema. Así que mi recomendación siempre es que prepares muy bien los temas, que tengas una estructura de lo que vas a decir, que vayas al grano, pero que te enfoques en eso. Si de pronto se te va una palabrita en inglés o no sabes cómo decirla, mira, dila y pasa la página y sigue hablando, que no se van a dar cuenta. Ok, gracias. Bueno, ahí coincido un poco también con Diana y es algo que yo le digo mucho a la gente es prioricen las ideas. Las ideas sobre las palabras, porque una palabra es una palabra. Y hay muchas formas de decir una idea. Entonces, si hay una palabra que uno no encuentra, bueno, no importa. Hay devolverse un poquito. ¿Qué era lo que yo quería decir?
y volver a empezar. Que es como cuando uno guarda silencio por un momento. La gente no sabe si tú guardas silencio porque vas a preguntar algo o porque vas a decir algo. Tú estás pensando, pero ellos no saben nada. Realmente la emoción la tienes tú y que puedas empezar digamos que a controlar, pero no me gusta, a manejar esa situación que nos ocurre adentro nos ayuda mucho. Y sí, prepararse va a ayudar, mirarse al espejo. Hay algo que me parece que funciona mucho también, el grabarse y mirarse, cómo estamos expresándonos funciona muy bien y creo que es una cuestión de ambas cosas, de saber lo que eres, saber lo que sabes, saber lo que quieres proyectar y también entender un poco lo que te están preguntando, escuchar mucho qué es lo que te están preguntando y no irse mucho más allá. A veces cuando sobre respondemos algo podemos irnos por otro lado, entonces es importante mantenernos enfocados en lo que nos preguntan, responder ampliamente, pero no otra cosa distinta. Ok, gracias. Sí, yo creo que es un poco de ambas. Eh, por ahí la parte de expresarse bien o saber comunicar bien, a mí me pasa que yo muchas veces lo que hago es cuando por ahí puntualmente tengo que compartir un diseño o explicar algo, lo escribo, lo escribo antes de la reunión, lo tengo armado, si necesito acomodarlo un poco con un traductor, lo hago, si necesito un poco de ChatGPT para darle un poco de acomodar un poco las ideas, también lo hago. O sea, lo leo por lo menos una o dos veces como para saber lo que voy diciendo y por ahí después no necesariamente leerlo, pero por ahí en un costado de la pantalla tener palabras claves, aunque sea que me ayuden como a hacer un camino o un recorrido de lo que estoy explicando. eh, y eso yo creo que también ayuda mucho más a tener fluidez o lo que sea. Y lo mismo esto de que si uno se olvida una palabra, no desesperar. A mí a veces me pasa que por hablar rápido o por la fluidez, eh, mismo que recalculo y me doy cuenta que algo lo dije mal, y lo mismo, me freno un segundo, vuelvo para atrás y lo vuelvo a decir de vuelta o ordenado o cambio la palabra o lo que sea. Eh, y lo mismo que yo creo que también te lo da la práctica, esto de que por ahí uno quiere decir una idea y no le sale una palabra y bueno, esto, recalcularlo y decir la idea de otra forma eh, que, que más o menos se va a entender, yo creo, y si no te lo van a preguntar de vuelta y lo más grave que te puede pasar es que a mí me ha pasado de dame un segundo y busco literalmente la palabra como para estar seguro. Digamos que en un ambiente laboral, una conversación o lo que sea, no, con que te esperen 2 segundos más o 3 segundos más no va a cambiar nada, digamos. No es que te van a despedir porque no sabías una palabra o lo que sea. Así que eso también es como que uno eh, no tiene que tener tanto miedo con eso, que es lo mismo que uno hace por ahí hablando en español o trabajando en español, que quiere decir algo o no le sale algo o quiere compartir un diseño o lo que sea y dice, bueno, espérame que busque una referencia y te tomás 10 segundos y googleás algo y lo mostrás. Es lo mismo por ese lado. Yo creo que hablan otro idioma, pero no dejan de ser personas como nosotros, entonces sobre todo en tecnología y en diseño, hay bastante empatía por ese lado. Gracias, Federico. Tenemos ya una pregunta de Daniela Almonacid. Nos dice, ella tiene un nivel de conversación medio alto. Bueno, no sé en qué categoría cae el medio alto, pero ella dice que acaba de entrar en una compañía y le ha costado el vocabulario técnico. Así que, bueno, ¿qué tips tiene cada uno? ¿Cuáles son esos truquitos que ha aplicado para mejorar su vocabulario profesional? Me pasó, claramente, me pasa todavía. Cuando me enfrenté a un escenario en el que me di cuenta que mi inglés B2 no era suficiente y me faltaba esa parte técnica, sobre todo si estaba trabajando en UX, lo que hice fue empezar a mirar videos en YouTube sobre UXers en América o en países donde hablen inglés, para empezar como a atrapar esas palabras y como una esponjita ir aprendiéndolas, las anotaba. También miraba muchos programas en inglés para aprender
articular mis ideas de una forma más natural y no sonar tanto como un robot. Pero principalmente lo que más me ayudó fue leer recursos en inglés sobre UX y mirar videos de gente que hace contenido de UX en YouTube. Okay. Gracias, Jenna. Bueno, agregando un poco a lo que dice Diana, que es primordial, considero que leer en voz alta es una cosa que ayuda mucho. Por ejemplo, si tienes un documento que sea de UX o que sea de tu disciplina, leerlo en voz alta porque algo pasa, alguna conexión neuronal ocurre cuando verbalizamos. Entonces, eso es una cosa, escucharlo, pero también hablarlo, practicarlo un poco. Y la otra es, yo diría, tocarle la puerta a los compañeros y compañeras que tienes ahí, porque la gente cuando muestras esa vulnerabilidad te quieren ayudar. Cuando levantamos la mano y pedimos ayuda, seguramente que alguien con quien ya estés trabajando va a empezar a ayudarte si es que estás en un ambiente ya de habla inglesa. Y si no, pues afortunadamente con el Internet tenemos tantos grupos en las diferentes redes sociales y es poder hablar con alguien que hable inglés como primera lengua o no, que ya lo domine y empezar a crear ese tipo de círculos donde puedas compartir tu conocimiento no solamente en tu idioma nativo, sino también en inglés y empezar a practicarlo. Por ejemplo, si tienes lo que decía Fede en algún momento, como voy a explicar mi proceso de diseño. Entonces es que lo puedas preparar, organizar con una herramienta visual o con un outline, que es un plan para poder hablar y hacerlo enfrente de algunas personas, compañeros o incluso simplemente enfrente de la cámara y ver cómo está sonando. Gracias. Sí, después depende obviamente el rubro, pero en tecnología puntualmente las compañías tienen muchas veces sitios internos con información. Yo, por ejemplo, en la barra de marcadores tengo una página de lista de acrónimos de la misma empresa, donde explican qué es cada una de las siglas. Entonces eso también a veces hay vocabulario interno. Después a mí muchas veces me sirvió por ahí consumir cursos de lo que ejerzo, de diseño, UX, UI, producto, pero básicos solamente para esto, adquirir vocabulario, escuchar un poco más, entender un poco más. Después, bueno, esto es muy, muy importante por ahí, seguir gente en sitios como Medium o LinkedIn también, o LinkedIn, como a cada uno le quiera decir o pronunciar. Donde uno puede leer, bueno, esto, gente que comparte ideas, comparte información, comparte conocimiento, entonces uno va ahí ganando palabras. Y después lo mismo también, para mí es muy útil que si uno tiene una duda de una palabra, sacársela y no dejarla pasar. Por ahí uno está diciendo algo, quiere compartir algo y simplemente no se la acuerda y va a otra cosa. Por ahí está bueno ahí anotarlo y por ahí después salir de una conversación, de una reunión o lo que sea y buscar esa palabra. Yo creo que también eso ayuda a que nuevas palabras se vayan fijando en la cabeza. Porque una profesora una vez me dijo en Irlanda que llega una cantidad de veces usar la palabra para que esa palabra quede fijada en la cabeza. Entonces por ahí si uno sabe una palabra nueva o aprende una palabra nueva, usarlo. Yo hacía eso en mi clase de inglés. Escuchaba un podcast por ahí antes de llegar a la clase y esa clase sacaba la ametralladora de palabras y usaba esas 3 palabras cada 3 oraciones. Entonces me quedaban, a la larga me quedaban y después otra gente que también escuchaba esa palabra nueva la empezaba a usar en otras clases. Entonces era constante eso de adquirir nuevas palabras. Ok, gracias, Fede. Ahora tenemos pregunta de Germán Peñalosa y él dice, ¿será que es bueno tratar en una entrevista algunos temas de cultura general? ¿Qué opinan? Yo pensaría que sí, porque una de las formas psicológicas, una de las estrategias psicológicas que yo tengo cuando me enfrento a una entrevista es de pronto como romper el hielo con algún tema. Por ejemplo, muy generalmente me dicen, ¿eres de Colombia? Ay, qué chévere. Y yo les digo, sí, el clima es súper lindo, no sé, algo así.
porque eso me ayuda a conectarme con los entrevistadores de una forma más humana, entonces ya los bajo como de ese lugar donde los tengo, donde me van a juzgar, los bajo ya a un nivel humano, donde siento que va a ser una conversación de un profesional a otro profesional y pues siempre hay respeto en esas reuniones, entonces sí, yo metería un poquito de temas culturales como estrategia para romper el hielo. Va, gracias. Sí, yo creo que lo más importante es ser nosotros mismos. Y si ser nosotros mismos involucra hablar de temas de nuestra cultura o de algo que nos guste, siempre va a ser bienvenido, porque esa autenticidad debería prevalecer, incluso en el otro idioma, que sé que es complicado, pero tratar de acercarse lo más que se pueda a ser natural, a tratar de expresar algo de diferentes maneras. Y por eso lo técnico es muy importante, pero también tener conversaciones cotidianas puede ayudar a que eso sea un poco más fluido. Vale, gracias. Sí, yo estoy 100% a favor de hablar de cosas no necesariamente de diseño, de producto, de tecnología, más cotidianas. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que por ahí, sabiendo que yo soy de Argentina o lo que sea, me habla de fútbol o por Messi o porque conoce algo. Entonces aprovecho y empiezo a hablar de eso o lo que sea también para romper un poco el hielo. Me ha pasado en mi empresa actual que una de mis tareas asignadas a la gente que recién entra en la empresa es presentarse por Teams, mandar un mensaje a cada uno de los como manager, digamos, de producto, de cada uno de los productos. Y con esa persona, una vez que te presentás, agendás una pequeña reunión de por ahí 5 o 10 minutos, media hora como mucho, para hablar un rato y presentarte. Y me pasó que entré a una reunión que literalmente la persona no tenía ganas de hablar y estaba totalmente fría. Yo estaba remando y remando y sonriendo y poniéndole la mejor onda. Eh, y cuando le toco que soy de Argentina, veo que le cambia la cara y me dice, ah, ¿y te gusta el fútbol? Y yo le digo, sí, sí, de hecho ahora viene el Mundial, esto fue el año pasado. Y me dice, ah, sí, acá era de Canadá, acá he visto a los argentinos festejar o sufrir cuando pierden, lo que sea, y a mí me gusta el fútbol. Y estuvimos hablando de 20 minutos después de eso, y tuve que cortar yo la conversación, literalmente, porque la reunión seguía y seguía. Eh, y por ahí, si estábamos hablando de diseño o hablaba de lo que yo sabía hacer y lo que sea, no me hubiera escuchado. Y la hubiera pasado mal yo, la hubiera pasado mal él, la hubiéramos pasado mal todos. Entonces está bueno a veces hablar de algo fuera, o algo que a uno le guste, uno que también algo le guste o apasione o siente que por ahí pueden llegar a tener en común o lo que sea. La verdad que hasta el clima puede llegar a ser, literalmente, teniendo por ahí climas tan opuestos, que a mí por ahí me pasa que en Irlanda estoy en invierno y de repente acá estoy en verano, entonces se habla algo del clima y yo le digo, sí, pasa que, no sé, en Argentina justo es verano y ahí ya está, ahí es como que puedes charlar un poco de algo que sabes que van a tener en común por ahí o no les va a gustar a los dos o le va a gustar a uno, entonces como ahí puedes aflojar un poco, yo creo. Ok, gracias, Fede. Tenemos pregunta de Alexandra López. Bueno, primero felicita, que genial los consejos que han entregado. Y ella dice que es diseñadora gráfica. Acabó de terminar un curso de UX y UI y está buscando vacantes, pero siente que la falta de experiencia, siente que por la falta de experiencia, pues no logra muchas entrevistas. Así que consejos, please, les dice, consejos. Es necesario que que mis casos y proyectos, solo uno de ellos está en inglés, porque dice que lo hizo en español. Bueno, yo pensaría que depende a dónde ella esté aplicando. Si ella está de pronto aplicando o quiere de pronto buscar una oportunidad en el exterior, yo haría mi portafolio en inglés y si está buscando una empresa en Latinoamérica, de todas maneras lo haría en inglés, porque yo siento que el inglés ya se está volviendo como un idioma universal y ya todo el mundo prácticamente lo está adoptando, lo está hablando. En UX, yo
me atrevería a decir que inglés es el idioma universal de UX, porque en este campo conozco muchísima gente de la India, de China, de otros países, y todos nos comunicamos en inglés, es como lo que nos une. Entonces yo lo haría en inglés. Y en cuanto a que no tienes experiencia, yo creo que esta es una pregunta con la cual muchas personas se sienten identificadas. Y pues hay varios tips, puedes contactar con un mentor en ADP, puedes mirar en internet cuáles son los mejores portafolios, es una cosa que yo hago mucho, cuáles son los mejores portafolios de UX, y me meto y generalmente hay listas como de los 10 mejores, los 15 mejores, los 20 mejores, y recopilo cuáles son esas cositas que me gustan de esos portafolios y lo transfiero a mi portafolio. Y bueno, hay muchas más otras estrategias que puedes aplicar para lograr tu entrevista. No es fácil porque muchas veces yo tengo gente que en las mentorías me dices que llevo muchos meses aplicando y no encuentro. No es fácil, no es fácil en ningún momento. Aplicar a un trabajo sin experiencia es fácil, pero es de consistencia. Entonces yo te invito a que no te desanimes porque no eres ni la primera ni la última, y pues el que persevera alcanza. Así que ánimo. Gracias, Diana. A ver, ¿qué nos puedes decir, Lauri? Sí, bueno, desde mi experiencia creo que hacerlo en inglés, como lo dice Diani, es muy importante porque cuando empiezas a desarrollar tu portafolio en inglés, así sea que en este momento no sea tan grande, vas a empezar a acostumbrarte a hablar de ese tipo de cosas, de ese tipo de conocimiento. Y cuando he trabajado en portafolios o en resumes con algunas personas, con las hojas de vida, la verdad que aprenden mucho de sí mismos también. Aprenden a expresarse de otra forma, de su experiencia y de ellos mismos como personas. Entonces tenerlo en ambos idiomas, primero porque sí, el inglés definitivamente ya se está volviendo, si es que ya no era así desde hace mucho tiempo, una herramienta indispensable. Y segundo, aprenderlo desde el principio, ya que estás empezando, desde el principio a expresar ese tipo de cosas en el otro idioma te va a ayudar un montón. Y cada experiencia que tengas, que la vayas haciendo en inglés y en otros idiomas, seguramente que te va a ir acostumbrando a poder charlar de ese tipo de cosas y cuando llegue el momento vas a poder expresarlo muchísimo mejor. Gracias, Lauri. Sí, en mi caso, yo la verdad siempre tuve un buen portfolio en general, fue algo que logré hacer destacar por ahí en las búsquedas. Actualmente no lo actualizo hace años, yo ya creo, sí, años. Pero el último proyecto que tengo, es un proyecto lo más claro y conciso de un proceso de punta a punta de diseño en inglés, que a la vez cuenta una historia, pero el truco es que yo la historia ya me la sé de memoria, entonces la puedo contar como si la estuviera viviendo. Entonces a la otra persona le queda la idea muy clara de lo que estoy contando, de lo que estoy mostrando, por qué tomé cada decisión. No hace falta que me vaya muy ramas, no hace falta que invente la pólvora, no hace falta nada, sino que yo sé lo que estoy mostrando, sé lo que hice, sé lo que estoy contando. Eh, Así que eso yo creo que es importante. Eh, Pasa también que yo en las últimas por ahí 3 empresas que tengo por temas legales, que no puedo mostrar cosas o no puedo compartir en mi portfolio diseños que he hecho o lo que hago, así que también está bueno eso, poder contar lo más claro posible eh, el proceso. Después sí, al principio por ahí cuesta un poco tener las primeras entrevistas. Eh, Sin duda no hace falta que todo el portfolio esté en inglés, porque uno no deja de ser nativo hablante de español, así que es lógico que uno tenga casos en su idioma, por su experiencia, por eso es imposible de ocultar. Eh, pero bueno, sé que al principio por ahí lleva tiempo. Yo en mi caso referí en mi empresa una persona que estudió recursos humanos, hizo un curso de UX UI y se notaba que le había dedicado mucho tiempo a su portfolio, uno de los portfolios, de los mejores portfolios que he visto. Y en este caso, por ejemplo, la persona había buscado un diferencial y su diferencial era que en su sitio web
cada uno de sus proyectos. Si bien eran proyectos escolares o del curso, eran 2, 3 proyectos, pero cada uno de los proyectos, para darle accesibilidad al mismo, él se grababa y contaba el proceso de punta a punta. Y a ese mismo le ponía subtítulos. Entonces, él contaba para la gente que no podía escuchar, lo ponía en subtítulo para la gente que no podía oír, y no me acuerdo, creo que tenía algo más que también terminaba como de incluir todos, y eso era como un diferencial que él lograba vender su portfolio, digamos. Pero es esto, al principio por ahí cuesta, pero yo creo que si uno le pone ganas y se arma un portfolio fuerte, que no necesariamente tienen que ser trabajos reales, la verdad que puede ser casos simulados, ideas, lo que sea, de a poco se consigue, yo creo. Perfecto, Federico, gracias. Y bueno, chicos, con eso casi que llegamos al final del espacio. Ya transcurrieron casi los 60 minutos de esta masterclass y no queda más que agradecerles a cada uno por el tiempo que dispusieron para estar aquí hoy presentes y enriquecer acá la conversación con sus experiencias. Cada uno tiene miradas diferentes y al final la audiencia se queda con 3 posturas y a partir de allí tomará sus decisiones. Así que gracias Diana, gracias Lauri y gracias Federico. Los invito a que nos compartan un poco sus redes sociales por si alguien quiere conectar con ustedes. Claro que sí, me pueden encontrar por Instagram como Diana Bolosín o como onlyux.design. Y también, si están interesados en las mentorías, estoy abriendo mentorías personalizadas. Me pueden encontrar por Gumroad. Voy a lanzar ahorita el link. Y como regalo para las personas que asistieron hoy, como les mencioné, cuando llegué a este país, habían muchas palabras que no sabía, técnicas en inglés, pues las estuve anotando y recientemente ya las compilé en un artículo donde tengo expresiones informales, acrónimos y todas esas cositas que cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que no sabía porque no enseñan eso en las academias. Así que les voy a pasar el link y me pueden seguir como Diana Bolosín también por LinkedIn. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Lauri. Bueno, te agradezco mucho, Manu, Diana y Federico, y a las personas que asistieron. Una charla muy interesante. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como @lauripradacoach. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, consejos, ahí también estoy dando algunas cosas. Y si me quieren escribir para cualquier recomendación, por favor, siéntanse libres de poder hacerlo. Gracias. Sí, mi LinkedIn y mi Behance es Federico Tomás, así como suena, todo junto, sin espacios. Y nada, ahí lo mismo, me pueden agregar, preguntar cualquier cosa, pero sin miedo. Gracias ahí, Manu, siempre por tenerme en cuenta y invitarme a estas charlas o sesiones que armás. Y sin duda, lo importante acá creo que es que lo sigan a él, que está siempre ahí compartiendo contenido en TikTok, en LinkedIn, que sin duda hagan las charlas que hacen Edison o en los distintos sitios que están buenísimos y les va a ayudar a todos a conseguir ese trabajo que quieren o a crecer, sin duda, en su puesto. Gracias, Federico. Bueno, ahí les dejo en pantalla las redes sociales de Diana con el enlace para que puedan adquirir o descargar el archivo que mencionó y el LinkedIn de Diana. Bueno, ya no queda más que despedirme y también invitarlos a que conecten conmigo en @soymanuelosorio. Ahí también tengo abierta horario de mentorías gratuitas. En esa mentoría gratuita podemos hablar de cómo hacer una entrevista, simulo entrevistas, así que podemos simular una entrevista, les ayudo a armar la hoja de vida, les ayudo a armar el portafolio, les ayudo con proyecto de vida, si trabajan en cualquier otra carrera si quieren simplemente migrar a la tecnología, les ayudo con consejos y herramientas de cómo migrar a tecnología. Es decir, lo que necesiten con mucho gusto, están los espacios abiertos y bueno, aquí les voy a compartir, antes de que concluyamos, las redes de Lauri Prada Coach y Federico Tomás. Bueno,
Chicos, no se vayan a ir, por favor, quédense ahí en el backstage, que sigue, ahorita sigue ya el refrigerio. Les agradezco, yo corto la transmisión y ya vuelvo con ustedes. Chao, chao.